estoy muy impresionado, realmente sorprendido por el volumen y el potencial que se está ofreciendo acá en lo que es la cultura nacional. O sea, yo considero que este es un lugar ideal para que se dé una usina de lo que es la creatividad argentina, con lo cual se convierte en una usina de lo que es el pensamiento nacional y que muestra su mejor parte, que es el arte, la música. Yo creo que es muy importante que esto sea el contacto directo entre lo que Argentina gesta como creadores, científicos, pensadores y el público. Que esto sea una usina que motive a los chicos a animarse a hacer arte, animarse a quedarse en el país y animarse a mostrar lo mejor de uno. Solo así se va a convertir esto en un lugar internacional. No pensemos al revés, no hay que traer expertos de Europa, no hay que traer curadores de Europa, sino pongamos a nuestra gente en este lugar y ahí van a venir los europeos y van a estar contentos y orgullosos de ver que el primer mundo está acá. En Europa no pasa nada, hay un estancamiento de todo tipo. Yo vengo de ahí, así que soy un testigo fiel del terrible problema que tienen los artistas de haber perdido la comunicación con el público. Aunque nosotros, el arte, digamos, es la máxima expresión de un pueblo determinado. ¿Sí? Se convierte en arte internacional o universal cuando respeta esa raíz que es una raíz popular. Banalizan lo que es el fenómeno popular, estupidizándolo para que no surjan artistas nacionales, para que no surjan artistas con la visión y el concepto de que están haciendo una música nacional. ¿Sí? Es internacional, hacemos música, pero eso no existe, eso es artificial, no es real. Esta es la chance de gestar a los verdaderos artistas, darles la posibilidad de que se presenten y que se comuniquen directamente, sin intermediario y sin marchand, sin manager, directamente con el pueblo. Así que lo único que nos falta es llamar a todos los artistas nacionales, a todos los músicos nacionales, a que llenen este lugar y no delegarlo a gente que no es artista ni que sea argentina. Hola amigos, bienvenidos otra vez a una nueva edición del podcast Riesgo. Esta es la edición número 10 y hoy nos vamos a ocupar de un tema que creo que a los que están escuchando esto les interesa a todos y tiene que ver con el valor del arte argentino en el exterior. ¿Por qué es esto? Bueno, es una cosa medio caprichosa. Es un tema que igualmente siempre estuvo rondando. Luego de que estuvimos hablando un poquito con Alfredo La Rosa sobre Sergio Delof, y el tema económico siempre estuvo revoloteando en el pensamiento de casi todo artista que se precie. Por eso, en algún momento llegó a mis manos un artículo que salió en el año 2020 en la revista Noticias. El título de la nota rezaba: ¿quiénes son los artistas argentinos más fuertes en el exterior? Cuando, bueno, por las circunstancias de la vida me tocó vivir en Zúrich, en Suiza, no escuchaba mucho de artistas argentinos. Recuerdo que muestras de artistas internacionales había todo el tiempo, desde Jeff Koons, pasando por Mike Kelly, Enzo Cucchi, bueno, no sé, todos los grandes pesos pesados del arte pasaban por Zúrich en algún momento del año. No recuerdo, salvo en una ocasión, en realidad dos. En 20 años que me tocó vivir ahí, recuerdo solamente dos muestras de artistas argentinos. Uno fue en el 2011
en el Museo de Arte Concreto. Hubo una gran muestra de artistas de todo el mundo y estaba Julio Leparc. Y estuvo también Julio Leparc presente en la inauguración, con una gran instalación de escamas metálicas, pulidas, cuadradas, muy Leparc. Pero la otra muestra que me tocó ver, y creo que fue en la galería Hauser und Wirth de Guillermo Kwiatka, que eran esas cintas transportadoras que se encuentran en los aeropuertos, donde van las valijas, el equipaje y demás cosas transportadas vía aérea. Son los únicos dos que recuerdo, Leparc y Kwiatka. Y como decía, en esta nota de la revista Noticias, Victoria Berlechak armó como una especie de lista entre las que se encontraba el mismo Guillermo Kwiatka, acompañado por otros artistas, la mayoría muy conocidos. Conocía el trabajo, sí de nombre, pero no conocía el trabajo de Marila Scafati y no conocía el trabajo de Matías Dubil. Así que me puse a mirar, muy interesantes trabajos de ambos desde dos perspectivas completamente diferentes. Marila Scafati tiene un lenguaje que está muy ligado a la perspectiva de género, al activismo feminista, y Matías Dubil tiene una mirada que se puede decir como introspectiva, bastante en línea con lo que yo diría tiene la obra de Guillermo Kwiatka, ¿no? También un poco hermética, tal vez. Y luego los demás artistas que estaban en esta lista confeccionada por Victoria Berlechak, se encontraba Tomás Saraceno, que Tomás Saraceno es un artista complejo, muy complejo, con un espectro de injerencias muy amplio que van desde la ciencia, la biología, pasando por la termodinámica y la arquitectura. Y lo interesante para mí de todo esto, que detrás de tanta ciencia, Saraceno logra un nivel poético muy alto. Me tocó ver esas instalaciones confeccionadas con la ayuda de arácnidos que, mediante una cantidad de estímulos, tejen telas en grupo. En sus versiones más conocidas, las arañas son animales, insectos solitarios, ¿no? El insecto más solitario que uno puede recordar, básicamente. Bueno, estas arañas que utiliza Saraceno son arañas comunitarias y el resultado es bastante impresionante, estéticamente impresionante, biológicamente impresionante. Y en otros proyectos de Saraceno uno observa su interés por el medio ambiente, la naturaleza, no quedándose en el mero trabajo contemplativo. El artista está enfrascado en una tarea que podemos llamar modificadora o reparadora del medio ambiente, al menos en un proyecto con miras a un futuro en el que el ser humano desista de dejar la famosa huella de carbono, trabajando con la energía solar, sin el uso de acumuladores, más bien la energía solar aplicada al movimiento aéreo. Este proyecto se llama Aeroceno. Él hace una analogía o un desprendimiento o incorpora este proyecto en lo que serían las eras geológicas y en la humanidad, eras geológicas como el Pleistoceno. Él llama Aeroceno a una futura era en la cual el ser humano se va a poder mover en el espacio con la sola ayuda de la energía solar y las diferencias de presión y temperatura por medio de unos globos de un material de alta complejidad, que creo que fue desarrollado en conjunto con laboratorios de diversos lugares del mundo y fundaciones y universidades como por
ejemplo, en este momento recuerdo solo al MIT, pero había más instituciones académicas que habían trabajado en este proyecto y siguen trabajando en este proyecto, que es un proyecto que además de ser altamente tecnológico y de investigación, es un proyecto altamente gregario, ¿no? Es un proyecto cooperativo donde participan científicos, donde participa, por ejemplo, también el CONICET con estudios de tracking, ya que estos globos que logran elevarse sin más energía que la energía generada por masas de aire calentadas por la energía solar, que están confeccionados con este material, un tejido altamente liviano y altísimamente resistente. Luego de Tomás Saraceno, en la lista aparecía Marta Minujín. Marta Minujín es una artista que todos conocemos, que es lo que se llama una marca de uso doméstico prácticamente, la conoce todo el mundo, gente interesada por el arte y gente que no tiene ningún interés por el arte también la conoce a Marta Minujín porque ella ha logrado desarrollar una marca, la marca Minujín, con una imagen muy determinada, muy atractiva y con una capacidad de trabajo incansable y una demostración de talento que ya lleva por lo menos más de 5 décadas, desde que se hizo conocida en el año 65 con la Menezunda, que fue una de las primeras instalaciones que fueron mostradas en Argentina, y esta especialmente fue exhibida por primera vez en el Instituto Di Tella, inolvidable para muchos y semillero Instituto Di Tella, y constaba de una cantidad de espacios donde, por ejemplo, estaba representada la calle Lavalle, con los neones de los cines, los neones de los restaurantes, que si uno se sitúa en la época, un tipo de expresión artística como esa debe haber sido impactante para el público. Dentro del recorrido, era como una especie de laberinto. Dentro de ese recorrido el espectador también pasaba por un dormitorio habitado con 2 personas en la cama y unas cuantas ambientaciones más. Tengamos claro que en esa época, en ese año, Marta Minujín creo que tendría 20 años o 22, muy joven, que luego de inaugurar la Menezunda se fue a Estados Unidos y volvió, y se fue a Francia y volvió, y continuó también con la importación de hechos artísticos, culturales, y sin ir más lejos, Romero Brest, también otro legendario teórico, crítico de arte y docente, la acusa de haber importado la movida hippie en la Argentina, entre muchísimas otras cosas. También no se puede uno olvidar del obelisco de pan dulce, de la Venus de queso y del Partenón de los libros, y últimamente el Big Ben de los libros políticos, que se inauguró en Inglaterra hace poco, o en Documenta también inauguró el Partenón de los libros. Así que se puede decir que Marta Minujín también trabajó con Andy Warhol en Nueva York, tiene una carrera atrás de sí, pero bueno, no sé quién se animaría a discutirla en esta lista. También está el artista Leandro Ehrlich, también muy conocido, especialmente en los últimos años, con su muestra retrospectiva en el Malva. Tuvo un impacto a nivel local muy grande, ya que bueno, generó una circulación en el museo pocas veces vista, salvo cuando estuvo, no sé, Yayoi Kusama, o sea, esas colas que uno va circulando por Libertador y ve colas de
5 cuadras para entrar a un museo, algo que es sencillamente insólito en cualquier lado. Leandro Ehrlich fue el artista que le cortó la pirámide al obelisco, el coronamiento del obelisco, por el tiempo que duró la muestra de Ehrlich en el Malva, desapareció y se conservaba graciosamente en la entrada del museo, acompañado también por el famoso swimming pool y otras obras como las escaleras o el laberinto de ascensores. Una muestra antológica que para muchos va a quedar en la memoria durante bastante tiempo. En esa lista también está Jorge Macchi, que creo que es uno de mis artistas favoritos. Creo que las instalaciones que realmente yo, si pudiera, dejaría instalar en mi casa, sin duda una de ellas sería Still Song, que es ese espacio de paredes perforadas y una bola de espejos. Creo que con esto la lista de la revista Noticias, de la nota de la revista Noticias de Victoria Berlichak, estaría completa. Y bueno, como a lo que le interesa a este podcast es más que nada enterarse de cómo es este negocio, este business de la actividad artística, ingenuamente busqué en Google los precios de las obras de estos artistas. Me costó muchísimo encontrar precios de obra como no me podría llegar a imaginar. Encontré precios para una obra de Tomás Saraceno que se vendió en Inglaterra y el precio de venta había sido de $22.143. Y a pesar de ser difícil encontrar precios de artistas argentinos en el extranjero, encontré unos artefactos flotantes, se llama Flying Garden, por $18.750. Luego otro llamado 302P, vendido por $30.000, por 30.000 pounds, 30.000 libras esterlinas, y otros trabajos más o menos alrededor de los mismos, de ese rango de precio, 18.000 pounds, 47.000 pounds, buenos precios. Estamos hablando de todas obras vendidas por la casa de remates Phillips. Saraceno fue uno de los pocos que encontré precios. También encontré precios de Guillermo Cuitca por $511.000, y es un tríptico de colchones. Yo me acuerdo de colchones porque en la época en que fueron hechos, no sé exactamente estos que se vendieron, qué año fueron hechos, pero recuerdo, si alguien se acuerda, por favor que lo comente en los comentarios de YouTube. Recuerdo que Beto Couseiro y Alejandra Tomé, Beto y Tommy, estampaban esos colchones. Recuerdo haber estado en Bolivia hablando con alguien y había una heladera en el salón, y hablando de esa heladera, la persona con la cual estaba charlando me comenta que ellos en este momento le estaban estampando mapas en colchones. Bueno, esos mapas en colchones se vendieron hace unos años por este número que les digo, $511.000, lo cual no está nada mal. No pude encontrar en ningún precio del artista Leandro Ehrlich. No pude encontrar precios de Matías Dubil y tampoco pude encontrar precios de Mariela Scafati. Sí encontré un precio solo. Estamos hablando de obra original, ¿no? No de reproducciones, ni serigrafías, ni ediciones limitadas, sino obra. Y encontré, de Marta Minujín, un capot de un Porsche trabajado con unos neones y unas telas pintadas
por $87.000. Bueno, cuando veo este trabajo, no sé, sentí el impulso de ver Marta en vivo, charlando, comentando algo, hablando. Llegué a un video en el cual el periodista Pablo Sirven misteriosamente es el que la entrevista. Bueno, qué sé yo, por suerte era Marta Minujín y no hace falta prácticamente que nadie le pregunte nada porque puede hablar muy bien, puede articular muy bien pensamientos. Y a propósito del tema precios, el periodista le pregunta sobre lo que es el movimiento comercial en Argentina de obras de arte, y con el desparpajo, la falta de rosca que la caracteriza, Marta Minujín le contesta que en Argentina no existe el coleccionismo y que la gente con más acceso a la cultura, digamos, o a la posibilidad de la cultura, disponibilidad de recursos, es la más insensible. Eso le dice a Pablo Sirven. Pablo Sirven le pregunta, ¿no?, también dónde se mueve el arte argentino, ¿no? ¿En qué rango de precios se mueve el arte argentino? Y ella, nuevamente con la contundencia habitual, le contesta que el arte argentino vende por debajo de su valor económico porque Argentina no tiene un mercado que lo defienda. Yo realmente no me lo esperaba. No me esperaba que Marta Minujín fuera tan directa en este asunto. Y por eso recordé a un artista argentino que sí era un nombre que cada tanto uno en Europa lo escuchaba. Es el nombre de Helmut Ditch. Helmut Ditch es un artista argentino que debe tener 59, 60, 61 años. Un artista bastante particular porque también es montañista, escalador de ascendencia, él es argentino, por supuesto, de ascendencia austríaca. Se cuenta que Helmut Ditch perdió a su madre cuando era muy pequeño, no sé si 5 o 6 años, y el papá se ocupó de la manera que mejor pudo de que sus hijos tengan una infancia activa, una infancia con movimiento. Siendo él austríaco, conocedor de lo que es trepar montañas, llevaba a sus hijos a trepar montañas. Bueno, este background convirtió al joven Helmut en un escalador, en un montañista muy serio con respecto a esa actividad. Algunos lo llaman extremo, pero bueno, recorrió los Andes, escaló todos los picos más altos de la cordillera. Tuvo una vida muy ligada a lo que es la naturaleza. Bueno, en fin. Y no solamente se dedicó a recorrer esos lugares extremos, sino a pintarlos de manera hiperrealista. Yo por definición no siento un atractivo especial por el hiperrealismo, pero hay que decir que cuando uno se para delante de una pintura de Helmut Ditch, medio como que se queda con la boca abierta, perplejo, por la escala específicamente y también por el nivel de destreza técnica, el nivel de profundidad en la luz, en los colores, en las transparencias, en las sombras. Indiscutiblemente, Helmut Ditch tiene una facilidad extrema también para con el manejo de los grandes formatos que con la minuciosidad suficiente se pueden llegar a transformar en obras muy impactantes. Claro, Helmut Ditch, como decía, no está en esta lista. A pesar de que sus obras se venden por 5 millones, 7 millones de dólares y son compradas por clientes poderosísimos, corporaciones, grandes emprendimientos inmobiliarios. Así que me puse a ver qué recorrido estaba teniendo Helmut Ditch en los últimos años y llegué a un video en el que este
este tipo de Villa Ballester, recorre las obras casco blanco en la cabeza junto con arquitectos, arquitectas y operarios del Centro Cultural Kirchner. Y se lo ve al tipo recorriendo, qué sé yo, y un periodista que los acompañaba le preguntaba qué le parecía este espacio. Me acuerdo que en el video se puede ver lo que es la techumbre de la Ballena Azul, que es el auditorio principal del Centro Cultural Kirchner. Él confiesa estar perplejo, atónito, impactado por lo que estaba viendo, y eso que estaba viendo una obra en curso, mucho cemento tirado por ahí, muchos ladrillos, mucho fierro dando vuelta, pero se ocupó de elogiar no solamente el hecho de que se haga un centro cultural, sino de la escala continental que tiene el Centro Cultural Kirchner. Y Ditch, dirigiéndose a la cámara, ya no dirigiéndose al periodista, dice que esto es lo más importante que él vio en los últimos años, no solamente de Argentina, sino de todos los lugares que él conocía, y que además se tenía que utilizar de una manera, no lo dice él, lo interpreto yo, de una manera egoísta, y que se le dé este espacio a los artistas argentinos para desarrollarse, para mostrarse, y que en las muestras del Centro Cultural Kirchner no llamen a curadores europeos para que vengan a trabajar, que trabajen los curadores argentinos, los artistas argentinos, los críticos argentinos, los montajistas argentinos. Y yo conocía un poco la obra nada más, pero no conocía su pensamiento, para nada, y me llamó la atención ostensiblemente, y viendo esto me cayó la ficha de por qué no estaba en la lista de la revista Noticias. Y cuando vuelvo a la revista Noticias, los comentarios, veo que un tipo escribe un comentario que prácticamente yo lo había pensado segundos antes. Dice algo así como: pero esta lista sin Helmut Ditch no existe para nada. Entonces recordé también que en ese mismo reportaje, recorriendo el Centro Cultural Kirchner, Ditch cierra mirando a cámara, hablándole a los artistas directamente, que dejen de lado todo lo superficial, que se ocupen de hacer su trabajo, a músicos, a pintores, artistas, actores, y que se olviden de las galerías, que se olviden de los curadores, que se olviden de los managers, y que tomen contacto con la gente, y que así les va a ir bien. Espero que esta edición número 10 del podcast de Riesgo los haya entretenido un poco, que se hayan tomado algo rico, y que nos veamos o que nos escuchemos en el próximo podcast de Riesgo, que no sé cuándo será, pero será. Chao.